Hace no más de 6 meses yo viajé a Toronto, Canadá, con fines y propósitos de turismo simplemente. Mas sin embargo también fui con algo que aquí en la Ciudad de México no había buscado del todo y del cual me resultaba imposible conseguir en esos tiempos. Era la serie de The Walking Dead, la famosa serie y novela gráfica que yo estaba siguiendo ya desde hace 4 años atrás, como por el 2008, como por el 2007 más o menos. Y bueno, me gustó mucho esta saga. Lo poquito que logré leer por internet en una página ya inexistente, tristemente, pues fue lo que me atrajo a esta serie. Una vez allá, la encontré en un puesto de revistas, una tienda de revistas en allá, que era muy prestigiosa y en la cual también encontraría otras cosas que también me interesarían mucho. Un material de lectura y de dibujos bastante bueno que podré mostrárselos después. Pero, por ejemplo, si logré encontrarla, toda la saga. Lo encontré en la forma o formato compendio. Estos fueron así, en formato compendio de sagas. De hecho, fueron creadas como si fueran arcos históricos o sagas de The Walking Dead. Fueron así diferentes. Por ejemplo, estos ya vienen en el compendio de las sagas o arcos de 6 tomos. Y cada compendio, cada volumen, se llama antes. The Calm Before, la calma antes. Y por ejemplo aquí este se llama Hecho para Sufrir. Así, mi volumen 8. Y bueno, así eran conseguidos. De hecho los encontré en rebaja. Y bueno, pues en el tiempo de que las estuve comprando fue en un mes. Las únicas que no encontré fueron el compendio 1 y 3. 1 y 3, que el 3 yo creo que porque estaba por estrenarse la tercera temporada de la serie, en la cual también les voy a hablar en este video. Y pues de alguna u otra forma pues no logré encontrarla, y aún así me compré estos compendios. Ya después de un tiempo, entre el lapso de agosto y noviembre del año 2012, fue cuando me las terminé por completo. Fueron una historia muy buena. Llegué a unas bases y conclusiones muy esperanzadoras y muy buenas. Bastante material épico y apocalíptico se pudo presentar en toda esta saga. Y bueno, aquí estoy para hablarles de lo que yo siento que es el verdadero universo zombie apocalíptico de Robert Kirkman, el creador, con colaboración de Tony Moore. Y bueno, también les quiero hablar de algo muy en especial. Cuando no encontré el tomo 1, resultó que llegué a encontrarlo en un lugar muy bueno, en un puesto de revistas, pero lo encontré en esta forma, en este formato. Es el tomo 1, aquí se llama tomo 1, The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, así se llama aquí. Es el mismo, ¿cómo se dice? Es el mismo compendio, es el mismo tomo, solamente que aquí, pues bueno, viene en otra edición de las cuales le voy a hablar ahora. Damas y caballeros, bienvenidos a un video aleatorio, distinto a lo que puedo hacer yo. Aún así les traigo este material bueno, y mis resúmenes, mis conclusiones, todo lo que a mí me gusta y lo que me disgustó de The Walking Dead. Si sientes que te voy a arruinar la serie porque tú no lo has leído, bueno, yo prometí que iba a subir videos alternativos, aleatorios. Uno en el que te revelaba spoilers y otro en el que no lo hacía. El otro en el que tomaba mis medidas y precauciones y no lo hacía. Entonces, tristemente te voy a pedir que me disculpes. No hice un guión concreto sin spoilers. Y si sientes que te estoy arruinando la serie, perdóname, en serio, pero desde este momento puedes pausar o quitar el video. O si sientes que, si tú no lo has leído y tienes muchas ganas, así como si te quieres comprar un videojuego pero ves los gameplays antes en internet, bueno, pues bienvenido seas. Este video va a estar muy bueno, muy bueno.
de las razones del cual puedes leer una de las novelas gráficas de horror más tan populares como tan buenas. Y bueno, yo soy Enigma HM o Héctor, si me quieren conocer así. Bienvenidos a un review de The Walking Dead. Mis razones y principios de por qué puede ser bueno o qué puede ser mejor. Bienvenidos. Bueno, antes que empezar este video, ya estamos a mediados de enero. Yo ya entro a clases. Pero bueno, lo que quiero decirles es que voy a expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a lo que es ahorita ya Editorial Televisa, porque logró algo muy bueno y a la vez malo para unos principios de otra editorial. A mediados del año pasado, por julio, compraron... Ay, gracias. ¿Cómo iba? Ah, sí. Muy bien. Patrulla estúpida. Bueno, hacen su trabajo. Hicieron DC, ¿no? Se hicieron con los derechos de todo lo que era DC Comics. Adiós, Vid. Hola, Editorial Televisa. Ay, más estúpido, bocho. Bueno, a ver, ya. Y fue algo muy bueno, porque ya están sacando la serie de los nuevos 52, The New 52. Y eso es especialmente estupendo, porque yo estaba siguiendo ya estas historias por internet, pero bueno, no venían tan bien traducidas, no venían tan bien explicadas, saltadas los números, ya las sagas eran bastante cortas, sin fin de detalles, que también ahorita en estos momentos DC Comics, o bueno, Editorial Televisa, está cometiendo. Más sin embargo, no me voy a represaliarles a ellos ni nada de eso, muchas gracias. Y sobre todo porque han anunciado en una página de Facebook de que continúa esto. La traen de nuevo a la vida. Watchmen, una de las mejores novelas gráficas que les puedo recomendar. Pues, ¿qué les digo? Es de lo mejor. DC Comics ya lo había publicado antes por el año del 2006, 2007, con Editorial Vid. ¿Qué habrá sido de Editorial Vid? Bueno, pues quisiera saber, pero bueno. Bien, regresan con Watchmen. Miren, por ejemplo, este es el tomo 1. Pero pues regresan ya no en forma de tomos, en tomo 1 y 2, que fueron la novela gráfica completa, sino vienen en ya completa, un tipo monchote así, más o menos. Y también vienen con una saga que está llamando mucho la atención en Estados Unidos, que fui hace poco a una tienda de cómics y la encontré, le di una leída y sí, la verdad a mí me interesó mucho. Se llama Before Watchmen. Según la página de Facebook de DC Comics, bueno, pues está por regresar esto y la verdad, muchísimas gracias DC Editorial Televisa, muchísimas gracias DC Comics México por traer eso de nuevo. Yo me quedé casi inconcluso con Watchmen y bueno, esta historia yo sacaré mis resultados, mis esperanzas. Y bueno, también le daré una seguida por aquí, en este canal. Y bueno, ahora sí estamos en lo que nos gusta. The Walking Dead. Tony Moore, Robert Kirkman. Y bueno, más que nada ellos dos fueron los que empezaron esta historia. Hace ya casi 10 años. No, ya hace 10 años, por el 2002. Y yo la empecé a seguir por el 2007, cuando le di una ojeada a lo que eran las historias antiguas de los cómics. Algo llamado... Bueno, ahí luego les tengo. Y los cómics son bastante buenos. En una forma de expresarlos, yo comencé a leerlos cuando iban en el compendio número 2. Cuando llegan a la famosa granja de Herschel. Y les llegaré a mis conclusiones. Vamos al grano. El mundo es increíble, tal y como debe ser un mundo zombie que puede provocar miedo. Vamos a empezar con unos puntos específicos. Número 1. Razones del apocalipsis. No hay ninguna.
hay hipótesis, hay puntos de vista distintos en los cuales te marcan que pudo haber sido un virus toxicológico, como son los distintos zombies ahora. Estos virus que se provocan como igual que la rabia y pueden ser bastante contagiosos. O otro que pudieron haber regresado de las tumbas, porque no sé si mal recuerdo, pero en uno de estos compendios dicen que uno de los personajes dice que vio como su tía, ya muerta, se levantaba de la tumba. Aunque eso sí podría ser una teoría. Y otra cosa es que agarremos todo junto y digamos, bueno, pues fue así. No, la muerte es simplemente la muerte. Y las razones que dan escalofríos son eso. Número 2. Dejan a los zombies al carajo. Bueno, es en realidad muy bueno este punto porque bien dijo el maestro George R. Romero, uno de los maestros de las películas de zombies específicos. Si quieres hacer una buena historia de zombies, deja al lado a los zombies. Y tiene razón. Robert Kirkman puso a los zombies como si estuvieran ahí en todo momento, pero tampoco estuvieran ahí. Como si se fueran. Y bueno, pues eso es importante, es un punto importante porque se pueden pasar un tomo de la historieta buscando agua y que uno de los sobrevivientes y como vean como uno de los sobrevivientes con los cuales se hicieron historia, ahí valga, ahí quede. Y pues es bastante específico en todo esto. Y eso es lo que me gusta. Número 3. Las razones por el cual debes temerle a los que no son zombies. Muy bien. Este punto es bastante maléfico en toda la extensión de la palabra, porque los personajes de esta historia temen sobre todo a perder las provisiones como a que la pierdan con los otros. Tienes que entender un punto muy importante. Cuando estás allá afuera, no porque seas uno de los sobrevivientes vas a estar en toda confianza con otro sobreviviente, a menos que ya se lleven tiempo, compartan experiencias o sean amigos ya desde hace mucho tiempo. Porque existen grupos, existen pandillas ahí afuera que tratan de matar a nuestro grupo, al grupo protagonista, y son temerosos, son malditos. Incluso pueden existir una secta que tiene relaciones sexuales con los caminantes, así se llaman los zombies, y ahí valgan, o sea, son salvajes, ya perdieron toda ley, perdieron toda extensión, ya a vivir. A esto nos abre al punto número 4, supervivencia. Déjenme les leo algo muy importante. Miren, esta ya es la edición en español por Editorial Camite. Y dice, ¿cuántas horas hay en el día en las que no pases la mitad de ellas viendo la televisión, no? O sea, bueno, sigamos. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros de verdad se esforzó por conseguir algo que queríamos? El mundo que conocíamos ha desaparecido. No hay gobierno, no hay tiendas de abarrotes, no hay servicio de correo, no hay televisión por cable. Uy, qué miedo. En un mundo dominado por los muertos, nos vemos obligados a finalmente empezar a vivir. O sea, nos estamos dando cuenta, así como cuando regresamos a nuestra época neandertal, cuando nuestros principales seres de la civilización concretos empezaron. ¿Cómo empezaron? Cuando vieron que todo el entorno era hostil y toda la cosa que vieran prácticamente trataba de matarlos. Simplemente es así. Regresamos a ese punto en el que la muerte es otra vez lo más temido. Porque ¿cómo te puedes movilizar? ¿Cómo puedes ser tan rápido? ¿Cómo puedes ser tan perspicaz en la mente? ¿Cómo puedes ser tan preocupado por los demás? ¿Cómo puedes estar activo a todo cuando pierdes el miedo? El principal miedo del ser humano. El miedo a la muerte. Eso lo saqué de Batman, pero bueno. En esos 4 puntos te puedo reducir que la historia de Robert Kirkman y de Tony Moore es buena. En esos 4 puntos te puedo reducir que la historia puede dar un giro inesperado en cualquier momento. En esos 4 puntos te puedo decir que no te puedes confiar de nadie en la historia. Y si te estás haciendo de un personaje, olvídate de él porque en cualquier momento se muere. Sinopsis principal. Habla de la historia de Rick Grimes, un alguacil
que fue disparado, le dispararon y tristemente pues perdió a su familia cuando él quedó en coma por el disparo. Cuando despierta del coma, resulta que el mundo se fue al carajo. Resulta que en el hospital todos habían ido de vacaciones al mismo tiempo y él queda solo. Lo único que le queda por ese momento es buscar a su familia. Lo que encuentra es otro grupo, es a dos sobrevivientes, los cuales le ayudan con todo. Y él en realidad en los primeros tomos, aquí de hecho, en el primer compendio, se ve muy caricaturizado. De hecho, lo hace Tony Moore, todo esto. Ya en los demás lo hace otro dibujante que se llama Charlie Adler. No sé las ideas, pero yo creo que hayan sido por los dibujos. Aquí se veían muy caricaturizados y creo que eso Kirkman no lo quiso poner. Quiso que dieran un poco más de terror ínfimo. O a lo mejor porque iniciaban la saga juntos. No lo sé, no tengo razones fijas. Pero miren, por ejemplo, aquí hay partes que son muy raras. Por ejemplo, aquí una señora dando luz y se ve su vientre ahí dándolo. Aquí miren, son spoilers chiquititos, no quiero revelarles todo. Bueno, en fin. Y todo esto es producto de que un apocalipsis llegó, todos murieron y los que quedan están en modo supervivencia máxima. Él trata de ingresar a la ciudad de Atlanta, en la cual se da una razón específica por la cual la gente aún vive. Hay un campamento, de hecho, afuera. Cuando él está dentro de la ciudad, lo salva este campamento. Porque, según el gobierno, trató de almacenarlos a todos adentro de la ciudad para que estuvieran más seguros. Y resulta que era como carnada para los zombies. La comida ahí almacenada, todita. Y vaya que sí se pone macabro esto. Vaya que en cierto modo, cuando le explican la situación a Rick y encuentra a su familia, a su esposa y a su hijo, dice algo muy bueno que yo también me quedé así de uy. Hay un momento en el que le explican la situación, le explican todo lo que le pasó y pues él dice algo así como: estuve tan preocupado buscando a mis seres queridos que no tuve tiempo para dar miedo, para tener miedo. Uy. Punto 5. Momentos impactantes en la saga. Como ya les dije, puedo resumirte que no te puedes quedar con ningún personaje porque ¡bam! En el menor tiempo posible te lo van a matar. Eso va a pasar. En el menor tiempo posible, adiós. Hay escenas brutalmente fuertes en la saga y eso se les queda por ser género del horror. Y es porque el género del horror y la acción casi siempre van agarraditas de la mano. Casi siempre van juntos. Y si no van así y la saga fracasa sobrepasando a uno y quitando al otro, o olvidando al otro y quedando uno, casi siempre esta combinación, esta sobredosis, pues puede ser mala. Ahí tenemos a Resident Evil. Ya no es lo mismo de lo que era. El miedo que me producía en el 3 o en el 2. Así. Bueno, entonces van a haber escenas brutalmente fuertes en la saga. A ver, un spoiler chiquitito, así poquito, por favor. Una parte en la que, por ejemplo, Rick, el alguacil que les digo, trata de escapar con su hijo y una señora que traía a su hijo también. Y cuando van en el camino, resulta que están en una casa y tienen que pasar a otra casa. Cuando van a hacer esto, no tienen forma de ir para allá, a menos a que hagan un plan que Rick trazó tiempo atrás. Era de ponerse las partes o intestinos, o sea, las vísceras de un caminante sobre sí, puesto que no los pueden detectar con el olor. Entonces, resulta que hacen esto y cuando van juntos de la mano, la señora y el niño del que les digo no habían hecho esto antes. Pero el niño se asusta mucho por caminar entre caminantes. Bueno, valga la redundancia. Están caminando y entonces se
se orina el niño, se hace pipí por completo. Y esto hace que lo detecten y lo empiezan a morder. Así se ve macabro cómo lo empiezan a morder. Y el niño gritando con su mamá. Y la mamá se detecta así por completo. Y se voltea a ver. Y el instinto de la madre es único. Lo que hace que lo agarre y también agarra a Rick de la mano. Y dice, rápido, deprisa, dice Rick. Entonces la mamá se queda, no puedo, Rick, ayúdame por favor, van a morder a mi hijo. Entonces cuando trata a mi hijo. Entonces cuando trata de arrancar, a sacar a su hijo de ahí, de la mordedera que le están poniendo, a ella también llegan a morderla. Y entonces están así, mordiéndose a los unos a los otros. Y entonces se pone muy brutal esta parte porque Rick está tanto agarrado por la señora, que porque los tiene así agarrado. Ayúdame, Rick, ayúdame, me voy a morir. Que con su hijo lo tiene enfrente y el hijo, bueno, pues va con el arma así de, papá, ¿qué hacemos? Y entonces Rick no sabe qué pensar. Dice, es nuestra seguridad primero, o ¿qué hacemos? Y bueno, tristemente agarra un hacha que tenía y ¡pam! ¡Pam! Empieza a cortarle la mano a la señora para que lo suelte. Así le corta la mano, así por completo. ¡Pam! ¡Pam! Al final, la mano se queda con la señora, creo. O se le queda a ella porque lo suelta del dolor. Y Rick logra escapar con su hijo de ahí. Pero no antes sin ver cómo se devoran al niño y a la señora. Esa solo es una pequeña parte, una porción de lo que te vas a encontrar tan brutal en la saga. ¿Por qué? Porque nos tienen que ilustrar eso. Nos tienen que ilustrar ese género. Ese es el punto 5. Punto 6. Decisiones difíciles que puedes pensar tú si estuvieras en su lugar. Ponte en los zapatos de los personajes. Es un momento crucial que Kirkman lo trazó muy bien en la saga de The Walking Dead. La verdad. Lo hizo muy bien. ¿Por qué? Te voy a poner en una situación que pasa ahí. Imagina que tú estás con tu mamá. Abren la puerta y llega una horda de zombies. Tú estás a salvo, pero tu mamá estaba del otro lado, está con los zombies. Y ellas se la están devorando a pedazos. Tú no haces otra cosa que defenderla, eso es obvio. Si tuvieras, bueno, ahí la situación es de que tienes un arma de fuego quizá. Bueno, tienes un arma de fuego y logras matar a los zombies. Pero ¿qué pasa? Son zombies. Es obvio que tu mamá no va a tardar mucho tiempo para que se convierta. ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Le dispararías? ¿Por qué? Porque atenta con tu seguridad, a tu seguridad. Porque así, en un momento a otro ya no es de los tuyos. En un momento a otro muere y revive para ser de ellos, para pertenecerle a la muerte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Miren, ya se me han puesto los pelos de punta. Bueno, esas situaciones pasan. ¿En serio le dispararías a alguien? ¿A una persona? ¿A un ser querido como te puse a tu mamá? A tu hermano, a tu primo, a tu vecino, a tu amigo, a un amigo que te confió, que te salvó. O sea, todo eso te empieza a pasar. Una situación así. Obviamente si llegas a tomar la decisión correcta, vas a pensar que el mundo ya no pertenece. Vas a pasar como aquí pasó. Así de que la situación no es estable. Bueno, ahorita va otra parte. Pero sí, por eso. También pónganse a pensar en los que fueron débiles. En los que fueron vulnerables a la situación. Si logran captar esto así, les juro que les da un miedo inmenso. Pónganse a pensar en los niños zombies. O sea, eran unos niños que estaban jugando en un vecindario, a lo mejor, y llegaron la horda de zombies, no supieron qué hacer y fueron devorados por completo. O pónganse a pensar, si este ataque hubiera sido a un asilo de ancianos,
Los ancianos, bueno, apenas si pueden llegar a moverse también bien. Y lo siento, valió. Valió. También pónganse a pensar en una situación peor. Que estos zombies llegaran a una guardería. Maldita sea. O sea, es una situación mala, mala. Ya no van a salir de allí. O sea, se los devoraron a todos. Al bebé de 6 meses, al bebé de 2 meses, al bebé de que va a cumplir 1 año, al cumpleañero quizá. Estaba ahí celebrando un cumpleaños y les llegaron de la nada. Los bebés, imagínenselo ahí, en su carriola, o en su mesita, o en su sillita. Ahí, sin nada y nada, estos zombies los agarraron y los mordieron, les arrancaron partes. Y lo peor de todo, estaban vivos. Así, asegúrenselos. Bueno, esas situaciones suceden y van a haber peores en la serie. Lo que te pone a pensar así, ese tipo de cosas. Por esto, muchas otras cosas más. Es que yo califico que The Walking Dead es muy buena. Es muy buena. Si quieres comenzar a leer unas novelas gráficas de horror, puedes comenzar con esta. O una que se llama The Night of the Living Dead, que también te la puedes encontrar en internet más, o en puestos, en tiendas específicas de cómics en inglés. Ahí te las puedes encontrar. Bueno, y pónganse a pensar en esto, en eso, y ya. Es una situación invaluable. Y es una situación que, ay, por favor, muchas personas allí de valerosos van a decir que si sucede un apocalipsis zombie, obviamente van a salir, tomar un arma y pam, 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 pam. Todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos que ese tipo de cosas van a pensar. No solo se pongan a pensar en su supervivencia, asegúrense de los demás. Y en caso de que no, ya es tu vida. Vas a estar escondido. Dentro de poco nos vamos a pelear por una lata de frijoles. Así del chiste ese de entran sobrevivientes a la tienda y encuentran puras latas de crema poblana. Así, imagínenselo. La supervivencia va a ir al límite. Y eso es lo que se tienen que asegurar. En serio. El fin del mundo asegura. Si has sobrevivido al fin del mundo, pues qué triste. Porque vas a comenzar a vivir. O bueno, qué bien, porque vas a comenzar a vivir. Y bueno, también van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, de que tienes un arma. Es la filosofía. La filosofía de la última bala. Sí, así se llamaba, creo. La filosofía de la última bala. Es de un libro que se llama. Se llama La supervivencia zombie, algo así. Bueno, La supervivencia zombie, así se llama el libro. O pronto se los publico aquí en Twitter, en Facebook, o aquí en YouTube. Bueno, la filosofía creo está escrita por Gustav Akhrinovich y Edgar Brooks, sí. Bueno, habla de bueno, obviamente no vas a tener un arma. Casi nunca se va a conseguir. Es de pura suerte aquí si llegara un apocalipsis zombie que consigas un arma. A menos a que estés con sicarios. A menos a que estés con narcos. Aquí en México. Bueno, la filosofía habla de que tú estás con un arma y tienes muchos zombies. Bueno, has matado a todos los que has podido, pero te queda una bala. ¿Qué puedes hacer con ella? La filosofía es bastante simple. Si crees que el mundo en el que estás viviendo ahorita, en la vida, se va a mejorar con esa bala, búscala. Busca la forma. O puedes plantearte tus razones. Si has visto que en esta situación ya mataron a tu familia, si has visto que por ejemplo, no sé, el lugar donde estabas ya no es seguro y van a llegar más y más y más, asegúrate de que coman bien. Así dice el libro, asegúrate de que coman bien, si eso crees que es lo correcto. O si no, si vienes con alguien al que le prometiste ayudarlo, como por ejemplo sea tu hijo o tu esposa, y solo les queda una bala, asegúrate de buscar la solución correcta para estar todavía ahí. O asegúrate de abandonar ese mundo con decencia. Quedarte con la conciencia limpia de que por fin has hecho lo que has podido. Y bang. Esa es la filosofía de la última bala. Hay muchísimas más, son como unas
40 situaciones, 50, 60, no recuerdo bien. Pronto se las pongo. Y bueno, así este tipo de cosas van a pasar aquí en The Walking Dead. Entonces, yo les digo una cosa, es bastante bueno. Y ahora que viene otra cosa, es una noticia muy importante. No quiero hacer spam, no quiero anunciar, no quiero que esto sea muy comercial. Pero desde la mole pasada, la convención de cómics y manga, la mole, esta de diciembre, se presentó, obtuvieron esto, sacaron esto, algo que ya estaba siendo esperado durante muchos y otros decían que era una reverenda troleada. The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, así es traducida ya en español, ya estaba siendo traducida en español, la saga por completa. Y les digo una cosa, a mí ya me gustó así en español, pero no sé, como que me dio mucho ánimo leerla. Me la eché completa en inglés. Todavía no acaba la saga. Ahorita ya acabó en una saga, en un arco que se llama Something to Fear. Ahorita ya va iniciando otro. Y sí, está buena, tienen que leerla. Pero si tienen la oportunidad de conseguirla así, en Editorial Camite, ya la está sacando Editorial Camite, de hecho. Y bueno, cuando acaba el cómic, de hecho aquí viene Caminando con Muertos por Everardo Ferrer. Editorial Camite se atrevió, tuvo los pantalones o los derechos las ganas como para poder sacarla. Y bien hecho por ellos, la verdad, bien hecho por ellos, porque ya es importante. De hecho, a mí me gustaría mucho, no la conocía mucho Editorial Camite, y a mí me gustaría mucho colaborar con ellos, no sé, sacar algo con ellos. Sí, me gustaría trabajar ahí, pero bueno, sí, de alguna u otra forma. En fin, me alegro mucho porque Editorial Camite haya sacado eso, y para que tú no te la puedas perder. Ya sé que va a estar un poco exclusivo sacarla, va a estar un poco difícil, pero si llegas a encontrarla, esperemos que pueda pasarse ya directamente a puestos de revistas. O si no, trata de encontrarla en tu puesto de revistas más cercano. Puedes pedírsela al vocero más cercano, al jefe, al señor de las revistas. Mira, a mí me la vendieron en 150 pesos. Yo creo que es un precio razonable para el compendio de las 6 historietas. Y bueno, nada más que decir. Muy buena historia, pueden leérselas. Y bueno, yo voy a estar subiendo más historias aquí. Voy a estar subiendo más argumentos, más historias, más cómics, más novelas gráficas que en realidad podrían interesarle a ustedes, para que puedan buscarlas tanto en la internet como puedan buscarlas también aquí en México, si pueden estar aquí. Sí, sería muy bueno. De hecho, voy a sacar otras novelas gráficas, como ya les enseñé en Watchmen. Voy a estar también siguiéndola. Estas sagas que vienen de Before Watchmen, vienen de todos los superhéroes de aquí. Y bueno, no se despidan de mi canal, que viene muy actualizado ya este 2013. Esperemos seguirlo así, porque la escuela viene pesada. Pues sin más que decir, soy Enigma HM, me despido. No se te olvide darle me gusta a este video. Si te gustó, si piensas que yo digo puras habladurías, si sientes que el argumento del que estoy hablando es muy erróneo al que tú pensabas, podemos quizá hablarlo aquí abajo en la caja de comentarios, más sin llegar a la discusión. Y no se te olvide darle me gusta. Si quieres compartirlo en tus redes y así a personas comiqueras que les gusta el terror, bueno, quizá puedan dialogar si les guste o no. Podamos inducirlos a este noveno arte. Y sin más ni menos, no te olvides de seguirme, por favor, en Twitter. Yo soy @changodestructro. Así sin la E, en la D y la S. Soy Enigma HM, esto fue el review de The Walking Dead. Y hasta la vista.